estudiamos la palabra, lo que es libro por libro, capítulo por capítulo y verso por verso. Y como digo, estamos en el Evangelio de Mateo. Y nada más para dar, ¿verdad?, un contexto de todo lo que es Mateo y lo que hemos estado hablando. Quiero decir que el propósito del Evangelio de Mateo, hay 4 evangelios, que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Amén. Pero el propósito del Evangelio de Mateo, el cual es el primero en el Nuevo Testamento, es ah, de alguna manera alcanzar con esto mensaje a, a la audiencia judía, aquellos judíos que se habían convertido a Cristo, aunque eran pocos en ese tiempo, pero había judíos que habían aceptado a Jesús como el Mesías. Y entonces el propósito de Mateo es por medio de esto que va a hablar está hablando en el Evangelio, en su Evangelio, pues de alguna manera darles pruebas para confirmar su fe. Amén. Porque obviamente había mucha gente que estaba en contra de la decisión que habían hecho. Y habían unos que de repente, como todo ser humano, le venía duda, ¿verdad? Y qué tal si no es, y qué tal si esto. Entonces, Mateo quiere dar pruebas de que la fe que han puesto en Jesús es una fe, ¿verdad?, que vale la pena, porque Jesús verdaderamente es el Mesías que Dios prometió. Que entonces ellos se esfuercen y que le sigan y caminen con Él. Entonces va dirigido a los judíos específicamente, aunque verdad es para todo creyente en general cuando lo leemos. ¿Y por qué digo esto? Porque así como el Evangelio de Mateo va dirigido a la audiencia judía, el Evangelio de Marcos de alguna manera va dirigido a los creyentes gentiles romanos. Todo aquel que no era judío era un gentil. Y entonces el Evangelio de Marcos lleva la intención de alcanzar a los gentiles romanos. Y el Evangelio de Lucas de alguna manera va con el propósito de hablar a los gentiles griegos, ¿verdad? Entonces, por eso, pero Mateo va dirigido a los creyentes judíos de ese tiempo. Ah, y veíamos que en el capítulo 1 al 3, ahorita empezamos el 8, pero el capítulo 1 al 3 de Mateo, vemos cómo busca Mateo comprobar, guiado por el Espíritu Santo, busca comprobar que Jesús es el Mesías prometido desde el Antiguo Testamento por Dios. Y lo hace, ¿verdad?, empezando dando la genealogía, desde dónde viene Jesucristo, ¿verdad? Y para comprobar que Jesucristo viene del linaje de David, como Dios lo prometió que iba a ser. Por eso vemos que el primer capítulo, luego empieza Mateo con la genealogía de Jesús, de dónde desciende él. Y ahora como humano, obviamente sabemos que Jesús era 100% hombre, pero también era 100% Dios, y como humano descendía, ¿verdad?, de la descendencia de David. Y otra cosa que quería comprobar Mateo, ¿verdad?, que Jesús era el Mesías prometido por Dios, ¿verdad? Lo hizo a través de la genealogía. También dio detalles del nacimiento de Jesús, porque si vemos en el Antiguo Testamento, hay detalles en los cuales dice cómo sería su nacimiento y en dónde nacería, ¿verdad? Y todo esto se cumplió cuando Jesús nació. Y también vemos que aparte de esto, Mateo narra cómo Juan el Bautista, el cual fue enviado para preparar el camino de la venida de Jesús, da testimonio, ¿verdad?, de que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, es el Mesías enviado a salvar a la humanidad, ¿verdad? Y entonces, hermano, eso es lo que vemos en del capítulo 1 al 3 más o menos de Mateo. Ahora, en el capítulo 4 empezamos como ya Jesús ya creció, llegó a la edad donde iba a comenzar su ministerio después de ser bautizado por Juan el Bautista. Y Jesús empieza entonces a decir que el reino de Dios, ¿verdad?, se ha acercado. Amén. Y lo que dice Jesús, ¿verdad?, que
dice que hace un llamado al arrepentimiento. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Así comenzó Jesús su ministerio. Y después de esto, hermano, vimos nosotros en Mateo 5-7 cómo Jesús, después de que la gente lo empieza a seguir, obviamente no todos eran sus verdaderos discípulos, no todos lo habían aceptado como el Mesías, como el Salvador, pero de todos modos la Biblia menciona que una grande multitud lo seguía. ¿Por qué? Porque él andaba haciendo milagros, amén. Entonces la gente estaba asombrada y lo seguía, aunque verdaderamente no entendía quién él verdaderamente era. Hay algunos que sí, pero otros, la mayoría, no. Entonces aquí en el Sermón del Monte, lo que hace Jesús es que fue al monte, se sentó y empezó a enseñar a sus discípulos, ¿verdad? ¿Qué les enseñó? Vimos que les enseñó las bienaventuranzas y de alguna manera les enseñó cómo debía ser el carácter de todo aquel que venía ahora a ser parte del reino de Dios, o sea, de todo creyente cristiano que ha aceptado a Jesucristo, cómo Dios espera que ahora su vida, su corazón sea transformado para que empiece a vivir de una manera que glorifique a Dios, que dé testimonio de cómo es el carácter de Dios, porque la gente no puede ver a Dios y la manera que lo puede ver a Dios es que nosotros como creyentes, ¿verdad? De alguna manera lo representemos, no nada más con palabras, sino por medio de nuestros hechos, amén. Podamos reflejar cómo es Dios. Y prácticamente Jesús instruye cómo debe ser el corazón, cómo debe ser la actitud, cómo debe de vivir en su vida diaria cada creyente, amén. Y ahora, hermano, en del capítulo 8 al 9, lo que hace Jesús del capítulo 5 al 7, él demuestra cómo se debe de ver cada vida que está en Cristo y cómo se debe de vivir en el reino. Ahora del capítulo 8 al 9 vamos a ver cómo, ¿verdad? Jesús demuestra el poder del reino de Dios aquí en la tierra. Amén. ¿Qué decía? Que el reino de Dios se había acercado, o sea, Dios había venido a este mundo a través de Jesucristo y lo iba a manifestar de muchas maneras. Y ahora Jesús, por medio de estos milagros que vamos a estar viendo, ¿verdad? A hoy y en otras semanas que vienen, va a dar testimonio de que verdaderamente una vez más Él es el Mesías, Él es el Salvador del mundo, Él es el Hijo de Dios. ¿Cómo? Haciendo milagros sobrenaturales que aún muchos son descritos en el Antiguo Testamento, y entonces esto debe de dar prueba que Él es el Mesías auténticamente y no como muchos se habían levantado antes diciendo que eran el Mesías. Él verdaderamente con sus hechos milagrosos y sobrenaturales iba a demostrar que Él era el que Dios había enviado. Amén. Entonces, hermanos, es para dar un contexto de todo esto. A través de varios acontecimientos en los cuales Jesús da testimonio que el reino de Dios estaba entre ellos, manifestándose a través de su poder para sanar enfermos y liberar endemoniados. Los milagros, hermano, que registra Mateo en el capítulo 8 al 9, no están en un orden cronológico. Mateo hizo una recolección de estos acontecimientos y los acomodó juntos en una sección de su evangelio. ¿Qué quiere decir esto? Que no están descritos exactamente como fueron pasando, sino simplemente él recopiló, no todos, pero algunos de estos acontecimientos, ¿verdad? Para el propósito que él tiene, que es demostrar que Jesús es el Mesías. Amén. Entonces, hermano, recordemos que la intención de Mateo en su evangelio es dar evidencia, o sea, es probar que Jesús es el Mesías prometido por Dios en el Antiguo Testamento. Al narrar estos casos sobrenaturales, Mateo quiere demostrar, hermano, el poder que Jesús tenía sobre el mundo natural y sobre el mundo sobrenatural, con el propósito de dar testimonio que Jesús verdaderamente es el Mesías
y el Salvador prometido a Israel. Y vaya conmigo a Isaías 35, verso 4 y 6. Perdón, 4 al 6. Isaías 35, verso 4 al 6. Dice así la palabra: decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Aquí estaba anunciando Dios que a pesar de los sufrimientos que estaban pasando el pueblo de Israel, ¿verdad?, por su desobediencia, venía un día de esperanza, venía un día en que Dios en su misericordia iba a mandar a un Salvador, y ese era Jesucristo, ¿verdad?, que iba a venir a redimir a su pueblo de sus pecados. Y dice, ¿verdad?, aquí que cuando el Mesías apareciera, ¿verdad?, el Hijo de Dios, aquel que Dios había determinado que vendría a salvar al pecador, cuando él apareciera iba a hacer milagros. Dice que los ciegos, ¿verdad?, sus ojos iban a ser abiertos y los sordos iban a oír y el cojo iba a ser sanado y iba a saltar, ¿verdad? Y dice que aquellos que aún eran mudos van a poder cantar. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios se había llegado a este mundo y el Mesías iba a ser manifestado de esta manera. Con esto iba a comprobar que era verdaderamente aquel que Dios había mandado. ¿Y qué hace cuando está Jesús aquí donde estamos viendo? Hace milagros sobrenaturales, ¿verdad? Y vemos cómo, ¿verdad?, ciegos son sanados y cómo cojos, ¿verdad?, son levantados. Y eso, hermano, es lo que da testimonio de que verdaderamente Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Entonces, hermano, los milagros de Jesús que vemos aquí dan cumplimiento a las promesas de Dios en el Antiguo Testamento, lo cual, ¿verdad?, da evidencia de que Jesús era el Salvador que venía al mundo ante todo a sanar la condición espiritual de la humanidad. Ese es el primer, ¿verdad?, y principal propósito de Dios al mandar a Jesucristo: sanar la condición espiritual de todo ser humano. Esa es su prioridad. Pero, hermano, Jesús hacía estas sanidades, ¿verdad?, en el físico para demostrar, como decimos y repetimos varias veces, y dar evidencia que Él era aquel que Dios había enviado. Amén. Pero, y así como ese era el propósito desde el principio, ese es el propósito primordial de Dios, ¿verdad? Nuestra salud espiritual. Porque Dios nos puede y nos hace milagros y nos sana en su misericordia, pero la realidad es que un día vamos a morir. La realidad es que un día vamos a morir y vamos a estar delante de Dios, vamos a ser juzgados, y la única manera de que nosotros podemos encontrar, ¿verdad?, el perdón y salvación y justificación es a través de poner nuestra fe en Jesucristo. Y eso es lo que Jesús quería hacer. Él no solamente venía a maravillar a todos y a sorprenderlos para que todos le aplaudieran. No, Él quería que por medio de esto, esta gente reconociera que Él era el Salvador, que pusiera su fe en Él, porque la finalidad de Jesucristo en esta tierra era venir a salvar su alma del infierno, ¿verdad?, a venir, ¿verdad?, a perdonar los pecados de aquellos que se arrepintieran y reconocieran, ¿verdad?, su necesidad, su ofensa a Dios y su necesidad de salvación, porque eso es lo único que podía reconciliarlos con Dios. Amén. La Biblia dice que todos estamos separados de Dios por nuestro pecado.
Y la única manera de poder ser reconciliados con Dios y de poder recibir perdón de nuestros pecados y de poder recibir salvación es por medio de Jesucristo, porque Él dio su vida por nosotros. Amén. Ese sigue siendo la prioridad de Dios en estos tiempos. Amén.